Existe una verdad que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde en sus vidas, una verdad tan simple pero tan poderosa que cuando finalmente la entienden, se dan cuenta de que todo podría haber sido diferente si alguien se las hubiera enseñado antes. Y esa verdad es esta: la educación que recibiste en la escuela no determina tu éxito en la vida. Lo que determina tu éxito es la educación que te das a ti mismo cada día, las lecciones que eliges aprender, los hábitos que decides formar, la mentalidad que construyes conscientemente. Porque mientras la mayoría de las personas creen que su educación terminó cuando salieron de la escuela o la universidad, los verdaderos triunfadores entienden que la educación real apenas comienza cuando tomas control de ella, cuando decides qué vas a aprender, cómo vas a crecer, en quién te vas a convertir. Y si estás aquí viendo este video, es porque algo dentro de ti sabe que hay más, que puedes ser más, que tu vida puede ser más significativa, más exitosa, más impactante. Y lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no son teorías abstractas, no son conceptos vagos sobre el éxito, son las claves específicas de la educación que todo triunfador ha integrado en su vida, las lecciones fundamentales que separan a aquellos que logran todo lo que se proponen de aquellos que pasan sus vidas soñando pero nunca alcanzando. Así que si sientes que esto es lo que necesitas escuchar, si algo resuena dentro de ti, entonces te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo. Porque aquí vamos a desmantelar los mitos sobre la educación. Vamos a reconstruir tu entendimiento sobre lo que realmente significa educarte para el éxito. Vamos a darte las herramientas específicas que necesitas para convertirte en un verdadero triunfador. Así que suscríbete, porque este contenido va a cambiar fundamentalmente cómo ves tu propio potencial y tu capacidad de crecer. Ahora empecemos con la primera clave fundamental de la educación de un triunfador, y es esta: los triunfadores entienden que la educación no es acumulación de información, es transformación de carácter, porque puedes tener todos los títulos del mundo, puedes haber leído cientos de libros, puedes conocer teorías complejas y conceptos sofisticados, pero si tu carácter no ha cambiado, si tus acciones no son diferentes, si tu forma de responder a la vida sigue siendo la misma, entonces no has sido educado realmente, solo has sido informado. Y hay una diferencia abismal entre esas dos cosas. Mira a tu alrededor y verás personas que conocen mucho pero hacen poco, personas que saben qué deberían hacer pero no lo hacen, personas que entienden conceptualmente cómo funciona el éxito pero no lo aplican en sus propias vidas. Y eso es porque confunden información con educación, confunden saber con ser, confunden teoría con práctica, pero los verdaderos triunfadores han aprendido que la educación real es aquella que te cambia desde adentro, que transforma cómo piensas, cómo actúas, cómo respondes a los desafíos, cómo te relacionas con otros, cómo manejas el fracaso, cómo celebras el éxito, cómo vives cada día. Así que la primera pregunta que debes hacerte no es cuánto sabes, sino quién te has convertido a través de lo que has aprendido. ¿Has permitido que tu educación te transforme o simplemente has acumulado datos en tu mente que no tienen impacto real en tu vida? Porque aquí está la verdad brutal. Si tu vida no está cambiando, entonces no te estás educando realmente. Solo estás consumiendo contenido, solo estás pasando tiempo, solo estás distrayéndote con la ilusión de crecimiento mientras permaneces exactamente donde estás. Y esto nos lleva a la segunda clave fundamental. Los triunfadores se educan en las áreas que realmente importan, no solo en las áreas que son populares o convenientes, porque hay una trampa en la que la mayoría de las personas caen, y es esta: educan su mente pero descuidan su carácter,
Desarrollan habilidades técnicas, pero ignoran habilidades emocionales. Aprenden cómo ganar dinero, pero no aprenden cómo ser felices. Estudian cómo tener éxito en el mundo externo, pero nunca trabajan en su mundo interno. Y el resultado es que ves personas que tienen todo externamente, el título, el trabajo, el dinero, el estatus, pero están vacías por dentro. Están ansiosas, insatisfechas, desconectadas de sí mismas, porque nadie les enseñó que la educación más importante no es sobre matemáticas o ciencia o negocios, es sobre autoconocimiento, es sobre inteligencia emocional, es sobre valores, es sobre carácter, es sobre sabiduría para vivir. Y esto es algo que el sistema educativo tradicional casi nunca enseña. Te enseñan a memorizar fechas, pero no te enseñan a manejar el estrés. Te enseñan fórmulas matemáticas, pero no te enseñan cómo construir, huir relaciones saludables. Te enseñan historia, pero no te enseñan cómo crear tu propio futuro. Te enseñan teoría, pero no te enseñan cómo aplicarla en la vida real. Así que los triunfadores toman responsabilidad de su propia educación en estas áreas críticas. Leen libros sobre psicología, sobre filosofía, sobre desarrollo personal. Buscan mentores que puedan enseñarles sabiduría de vida, no solo conocimiento académico. Invierten tiempo en entenderse a sí mismos, en trabajar en sus debilidades de carácter, en desarrollar virtudes como disciplina, paciencia, humildad, gratitud, porque entienden que sin esas cualidades internas todo el éxito externo es frágil, temporal, insatisfactorio. Y ahora quiero hablarte de la tercera clave, que es absolutamente crítica. Los triunfadores entienden que la educación debe ser intencional, no accidental, porque la mayoría de las personas dejan su educación al azar. Aprenden lo que sea que aparezca en su feed de redes sociales, ven lo que sea que esté en tendencia, escuchan lo que sea que otros estén hablando, pero nunca tienen un plan consciente sobre qué necesitan aprender, qué áreas necesitan desarrollar, qué habilidades necesitan adquirir para llegar a donde quieren ir. Es como tratar de llegar a un destino sin mapa, sin brújula, simplemente caminando en cualquier dirección, esperando que eventualmente llegues a algún lugar significativo. Pero eso no funciona, o al menos no funciona eficientemente. Podrías eventualmente llegar a algún lugar, pero habrás desperdiciado años, décadas tal vez, vagando sin dirección. Así que los triunfadores hacen algo diferente. Primero definen claramente quiénes quieren ser, qué quieren lograr, qué tipo de vida quieren vivir, y luego diseñan su educación alrededor de esos objetivos. Si quieren ser empresarios exitosos, estudian específicamente sobre negocios, sobre finanzas, sobre marketing, sobre liderazgo. Si quieren ser buenos padres, leen libros sobre crianza, sobre psicología infantil, sobre comunicación efectiva. Si quieren tener relaciones saludables, aprenden sobre inteligencia emocional, sobre vulnerabilidad, sobre amor real versus apego tóxico. El punto es que son estratégicos con su aprendizaje, no reactivos, no pasivos, no aleatorios. Tienen un plan claro y ejecutan ese plan consistentemente. Y aquí está algo que necesitas entender profundamente. Tu educación después de la escuela formal es completamente tu responsabilidad. Nadie va a venir a enseñarte lo que necesitas saber. Nadie va a diseñar un currículum perfecto para tu vida específica. Nadie va a asegurarse de que estés creciendo y desarrollándote. Eso es completamente tu trabajo. Y la mayoría de las personas nunca aceptan esa responsabilidad. Siguen esperando que alguien más les enseñe, que alguna institución los guíe, que la vida de alguna forma les entregue las lecciones que necesitan, pero eso no sucede. Y mientras esperan, sus años pasan, sus oportunidades se desvanecen, su potencial permanece sin realizar. Así que los triunfadores aceptan esa responsabilidad completamente. Se convierten en arquitectos de su propia educación, diseñan intencionalmente su proceso de aprendizaje y crecimiento. Y si estás resonándose,
honesto, si estás entendiendo que necesitas tomar control de tu propia educación, entonces asegúrate de estar suscrito a este canal, porque vamos a continuar desempacando estas ideas. Vamos a darte marcos específicos para diseñar tu propia educación. Vamos a mostrarte exactamente cómo los triunfadores estructuran su aprendizaje continuo, así que suscríbete ahora si no lo has hecho, porque este contenido va a ser invaluable para tu desarrollo. Ahora la cuarta clave es esta: los triunfadores aprenden haciendo, no solo observando, porque hay una tendencia peligrosa en nuestra cultura moderna, y es el consumo pasivo de información. Las personas miran videos tras videos, leen libro tras libro, asisten a seminario tras seminario, pero nunca implementan nada de lo que aprenden. Se convierten en lo que yo llamo consumidores profesionales de información. Saben mucho, pueden hablar sobre muchos temas, pero cuando miras su vida real, no hay evidencia de que hayan aplicado nada de lo que saben, y esto es particularmente común en el área del desarrollo personal, donde las personas pueden pasar años consumiendo contenido motivacional, aprendiendo sobre productividad, sobre hábitos, sobre mentalidad, pero sus vidas permanecen exactamente iguales porque nunca dan el paso crítico de la aplicación. Porque aquí está la verdad: no aprendes realmente algo hasta que lo haces. Puedes leer 100 libros sobre cómo nadar, pero hasta que entres al agua y realmente intentes nadar, no sabrás cómo se siente, cuáles son los desafíos reales, qué ajustes necesitas hacer. Así que los triunfadores tienen un enfoque diferente, aprenden algo y luego inmediatamente buscan formas de aplicarlo. Leen un concepto sobre el liderazgo y luego buscan oportunidades ese mismo día para practicar ese concepto. Aprenden una técnica nueva y la implementan inmediatamente en su trabajo o su vida. Escuchan una idea sobre comunicación y la prueban en su próxima conversación, porque entienden que el aprendizaje real sucede en la intersección de teoría y práctica. Sucede cuando tomas un concepto abstracto y lo traes al mundo real, donde tiene que funcionar con todas sus complejidades y desafíos. Y también entienden algo más: el fracaso es parte esencial del proceso educativo. De hecho, el fracaso es probablemente el maestro más poderoso que existe, porque cuando intentas algo y fallas, aprendes lecciones que ningún libro puede enseñarte, descubres tus puntos ciegos, identificas tus debilidades, entiendes los matices que la teoría no captura. Y si procesas ese fracaso correctamente, si reflexionas sobre él, en lugar de simplemente sentirte mal, te vuelves exponencialmente mejor. Pero la mayoría de las personas tienen tanto miedo al fracaso que nunca intentan. Prefieren permanecer en el reino seguro de la teoría, donde pueden imaginar que son competentes sin tener que probarlo. Pero los triunfadores abrazan el fracaso como parte de su educación, intentan cosas sabiendo que van a fallar múltiples veces antes de tener éxito, y cada fracaso es una lección valiosa que los acerca a su objetivo. La quinta clave es que los triunfadores se educan continuamente. Entienden que el aprendizaje no es una fase de la vida, sino un estilo de vida, porque hay personas que creen que su educación termina cuando obtienen su título, cuando consiguen su primer trabajo, cuando alcanzan cierto nivel de éxito, y desde ese punto dejan de aprender activamente, dejan de leer, dejan de buscar nuevos conocimientos, dejan de desafiarse a sí mismos y lentamente comienzan a volverse obsoletos, comienzan a quedarse atrás, comienzan a ser superados por personas más jóvenes que están hambrientas de aprender, porque el mundo está cambiando constantemente, las industrias están evolucionando, las tecnologías están avanzando, las mejores prácticas están siendo actualizadas, y si no estás aprendiendo continuamente, te estás quedando atrás. Así que los triunfadores tienen hambre perpetua de conocimiento, leen constantemente, escuchan podcasts, toman cursos, asisten a conferencias, buscan mentores, hacen preguntas, experimentan, porque entienden que en el momento en que dejan de aprender, comienzan a morir profesionalmente.
intelectualmente, tal vez incluso espiritualmente, y también entienden que el aprendizaje continuo no solo es sobre mantenerse relevante profesionalmente, es sobre mantenerse vivo mentalmente, es sobre mantener tu curiosidad, tu asombro, tu compromiso con la vida. Porque cuando dejas de aprender te vuelves rígido, te vuelves cerrado, te vuelves aburrido, empiezas a repetir las mismas historias, las mismas opiniones, las mismas ideas, y eventualmente te conviertes en una versión estancada de ti mismo. Pero cuando sigues aprendiendo, sigues creciendo. Sigues evolucionando, sigues descubriendo nuevas capas de tu potencial, nuevas formas de contribuir, nuevas formas de experimentar la vida, la sexta clave. Y esta es crítica especialmente si tienes hijos o personas que dependen de ti. Los triunfadores entienden que la educación se transmite más, por ejemplo, que por palabras. Puedes decirle a tus hijos que la educación es importante, pero si nunca te ven leyendo un libro, tus palabras no tienen peso. Puedes decirle a otros que valoren el crecimiento personal, pero si tu vida muestra estancamiento, nadie te tomará en serio. Porque los humanos, especialmente los niños, aprenden mucho más de lo que ven que de lo que escuchan. Aprenden observando comportamientos, notando patrones, absorbiendo la energía y las actitudes de las personas a su alrededor. Así que si quieres educar a otros para que sean triunfadores, primero debes convertirte tú mismo en un triunfador. Debes modelar los comportamientos que quieres ver, debes demostrar los valores que quieres transmitir, debes vivir el tipo de vida que quieres inspirar. Y esto aplica no solo con niños, sino en cualquier contexto de liderazgo. Si eres líder en tu trabajo y quieres que tu equipo sea innovador, pero tú mismo nunca pruebas cosas nuevas, tu mensaje es inconsistente. Si quieres que otros trabajen duro, pero tú tomas atajos, tu credibilidad se destruye. Si quieres que otros tengan integridad, pero tú mientes cuando es conveniente, estás enseñando exactamente lo opuesto de lo que predicas. Así que la educación más poderosa que puedes dar a otros es tu propio ejemplo. Es la vida que vives, es la persona que eres, es cómo respondes a los desafíos, cómo manejas el éxito, cómo tratas a otros, cómo persigues tus metas, porque eso es lo que realmente enseña, eso es lo que realmente impacta, eso es lo que realmente se transmite de generación en generación. Y mientras nos acercamos al final de este mensaje, quiero asegurarme de que estés suscrito a este canal, porque lo que hemos cubierto aquí es fundamental, pero hay mucho más que explorar. Vamos a profundizar en cada una de estas claves, vamos a darte estrategias específicas para implementar estos principios en tu vida. Vamos a crear una comunidad de personas comprometidas con su educación continua y su crecimiento constante. Así que suscríbete ahora como un acto de compromiso contigo mismo, como una declaración de que estás serio sobre educarte para convertirte en un verdadero triunfador. La séptima clave es que los triunfadores entienden que la verdadera educación incluye educación financiera. Y esto es algo que el sistema educativo tradicional falla miserablemente en enseñar. Puedes graduarte con honores, puedes tener múltiples títulos, pero si nadie te enseñó cómo funciona el dinero, cómo se crea la riqueza, cómo se invierte, cómo se protege, entonces estás fundamentalmente mal preparado para la vida real. Porque no importa cuánto ganes si no sabes cómo manejarlo, no importa cuánto éxito profesional tengas si terminas en problemas financieros. Y la realidad es que la mayoría de las personas tienen una educación financiera terrible, no entienden conceptos básicos como interés compuesto, no saben la diferencia entre activos y pasivos, no tienen idea de cómo funciona la inversión. Gastan todo lo que ganan sin pensar en el futuro. Toman decisiones financieras emocionales en lugar de estratégicas y luego se sorprenden cuando llegan a los 50 años sin ahorros, sin inversiones.
sin seguridad financiera, pero los triunfadores se educan intencionalmente en esta área crítica. Leen libros sobre finanzas personales, aprenden sobre inversión, entienden cómo funciona el sistema financiero, desarrollan habilidades para crear múltiples fuentes de ingreso, porque entienden que la libertad financiera no es solo sobre tener dinero, es sobre tener opciones, es sobre no estar atrapado en un trabajo que odias porque necesitas el cheque, es sobre poder invertir en tu crecimiento, en tus experiencias, en tu familia. Es sobre dormir tranquilo sabiendo que estás preparado para emergencias, para oportunidades, para el futuro. La octava clave es que los triunfadores educan su mentalidad tanto como educan sus habilidades, porque puedes tener todas las habilidades del mundo, pero si tu mentalidad es limitante, nunca llegarás lejos. Si crees que no mereces el éxito, sabotearás tus propios esfuerzos. Si crees que el fracaso significa que eres un fracaso, nunca te arriesgarás. Si crees que tu valor depende de lo que otros piensan, vivirás buscando aprobación externa. Así que la educación mental es fundamental. Es aprender a reconocer tus pensamientos limitantes. Es aprender a reemplazarlos con pensamientos más empoderados. Es aprender a interpretar los eventos de tu vida de formas que te fortalecen en lugar de debilitarte. Es desarrollar resiliencia mental, optimismo realista, sé confianza genuina. Y esto no sucede accidentalmente. Requiere práctica consciente, requiere trabajo interno, requiere estar dispuesto a examinar tus creencias y cuestionar aquellas que no te sirven. La novena clave es que los triunfadores aprenden de múltiples fuentes, no solo de una. Porque cuando solo aprendes de una fuente, obtienes una perspectiva limitada, pero cuando aprendes de libros, de mentores, de cursos, de experiencias, de conversaciones, de observación, de reflexión, obtienes una comprensión mucho más rica y matizada, y también entienden que las mejores lecciones a veces vienen de lugares inesperados. Pueden aprender tanto de un niño como de un CEO, pueden aprender de sus fracasos tanto como de sus éxitos, pueden aprender observando la naturaleza tanto como leyendo filosofía, porque tienen una mente abierta, porque son curiosos, porque entienden que la sabiduría está en todas partes si estás dispuesto a prestar atención. Y finalmente la décima clave es que los triunfadores entienden que la educación más importante es la educación del corazón. Es aprender a ser compasivo, a ser empático, a ser generoso, a ser amable. Porque puedes tener todo el éxito del mundo, pero si tu corazón es pequeño, si eres egoísta, si eres cruel, entonces has fallado en la educación más fundamental, porque al final de tu vida lo que importará no será cuánto dinero ganaste o cuántos logros tuviste, será el amor que diste, las vidas que tocaste, la diferencia que hiciste. Así que educa tu mente, pero nunca descuides educar tu corazón, desarrolla habilidades, pero también desarrolla compasión, persigue el éxito, pero nunca sacrifiques tu humanidad en el proceso, porque el verdadero triunfador no es solo alguien que logra cosas grandes, es alguien que logra cosas grandes mientras permanece bueno, mientras permanece conectado con otros, mientras permanece humilde a pesar de sus logros, y eso, mi amigo, es la educación más alta, la educación que te convierte no solo en alguien exitoso, sino en alguien significativo, alguien cuya vida realmente importa.